el verso 18. Génesis capítulo 2, verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablándonos en esta noche. Soberano Señor Jesús, bendito es tu nombre. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, bendito Salvador. Te lo pedimos, Señor Jesús. Da inspiración a tu siervo, Señor. Dame actividad mental, Señor Jesús. Fluidez de tu palabra. Y haz de mi boca, Señor Jesús, como la pluma del escribiente. En tu nombre santo, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón. De antemano, felicitando al ministerio de Damas Dorcas por este detalle que a bien han tenido hacerle a las madres de la iglesia aquí en Gaitán. Realmente son muchas las que faltan. Sabemos que de pronto algunas están enfermas, otras en el trabajo. Lo cierto es que aquí están y estamos los que nos estamos llevando la mejor parte. Amén. La primera mujer como instrumento redentor. Todos sabemos muy bien la historia de los principios. Génesis capítulo 1 especialmente. Ya el capítulo 2 prácticamente lo que antes estaba en la mente de Dios, su propósito, lo hace Él una realidad. Cuando estamos leyendo el capítulo 2, nos encontramos con ese pasaje de Génesis 2, verso 16 al 18. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y luego el verso 18 declara, el que hace un momento leímos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y observemos el proceso de lo que fue la creación de la primer dama, de la primer madre, porque ya en el verso 21 y 22, incluyendo el 23, el escritor dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Para dar qué? Hermanos, para dar cumplimiento a lo que estaba diciendo el verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Y a renglón seguido vemos lo que allí la escritura nos está diciendo. Verso 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y seguimos leyendo.
Ya lo que dice el verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de el varón fue tomada. Hasta ahí la mujer no tenía nombre, lo que podríamos llamar nombre propio. Dice que fue llamada ¿qué? Varona, porque de el varón fue tomada. Pero ya después de la caída, tal como nos lo narra el capítulo 3 del mismo libro del Génesis, y cuando el Señor tuvo que dar sentencia a el hombre, a la mujer, a la serpiente, inclusive a la misma tierra, observamos cómo ya Adán le coloca nombre propio a su esposa, a su compañera, a la que antes él había llamado varona, porque del varón había sido tomada. Y ahora ella tiene nombre propio. Génesis capítulo 3 y el verso 20. ¿Qué nos está diciendo allí? Y llamó Adán el nombre de su mujer, aquella a quien él había llamado varona, ahora le da un nombre propio. Y ese nombre propio es Eva. Y ese nombre Eva tiene un significado, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Observemos entonces, hermanos, los orígenes mismos de la madre. El nombre que a ella se le dio y el significado que su nombre tiene. Por eso en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera, capítulo 11, versos 8, 9 y 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice: porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede de el varón. Por eso ella es carne de nuestra carne y ella es hueso de nuestros huesos. Y hay que tener presente que tiene su identidad muy similar a la del varón, con algunas diferencias, lo que podríamos llamar en esta noche la diferencia de género, porque el varón es masculino, macho, mientras que la mujer es femenina, hombre, femenina, mujer, perdón, con sus respectivas funciones. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La palabra madre tiene su raíz etimológica. ¿De dónde nos viene esa palabra madre? Viene de la palabra madera. La palabra madre nos viene originalmente de madera y matriz. Ustedes sabrán muy bien que todo árbol tiene en su centro lo que se llama ¿qué? La madre, que es la que da vida a todo el follaje. Dios ha hecho las cosas a perfección.
Amén. Nada Él ha hecho al azar. Todo ha sido divinamente diseñado por la mente de nuestro Dios. Desde la creación original de todas las cosas hasta nosotros, que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Por eso la mujer como tal, constituida en madre, ella es originadora de la vida. Amén. Es originadora de la vida. Porque inclusive otra de las definiciones que se tiene de madre precisamente es matriz. El hombre no tiene matriz. A quien se le dio matriz fue a la mujer. ¿Por qué? Porque en su vientre se origina lo que es la vida después de que el varón haya sembrado su semilla en la matriz para convertirse ella en madre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, en esta noche hay que valorar esa gran persona que el Señor ha concedido a la raza humana, y es que la madre. El Señor jamás de los jamases discriminó a la mujer. Él siempre la colocó en un lugar prominente. Hay organizaciones, hay religiones, hay denominaciones y aún cristianas que por debajean a la mujer y creen que solamente ella ha sido creada para lavar, para planchar, para hacer de comer y para criar hijos. No, Señor. La mujer tiene una gran valía delante de la presencia de nuestro Dios. Sabemos por la palabra de Dios la triste historia desde el principio mismo de la humanidad, historia que está narrada allá en el libro del Génesis, capítulo 3. Habla acerca de lo que es la tentación, lo que es la caída, y que precisamente fue la mujer la protagonista principal de esa situación, cuando se dejó seducir por las palabras engañosas del adversario. Pero el hombre también fue culpable de esa situación. La culpa no toda es echada a la mujer, porque el hombre también condescendió al no estar haciéndole compañía a su esposa en el momento en que ella posiblemente se encontraba sola. Y como si fuera poco, después de que ella hubo cedido a la tentación y comido del fruto de aquel árbol que el Señor había prohibido, él participó también comiendo del mismo. Por eso la narrativa del capítulo 3 del libro del Génesis realmente es tan lúgubre, porque podíamos decirlo así, fue el día más oscuro para la humanidad, cuando se rompe la relación entre Dios y aquella primera pareja edénica. Amén. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. El adversario quiso destruir
la obra de Dios al seducir a la mujer, al engañarla, al manipularla, al sembrarle la duda. Y ella tristemente cedió a esa tentación. Pero vemos al Señor de la gloria operando. Amén. ¿Por qué? Porque en el verso 14 y 15 del capítulo 3 del Génesis nos está diciendo: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y observemos la sentencia mayor que el Eterno le da a aquel ser, al adversario, al enemigo. Esa sentencia y a la vez una gran promesa de redención. Por eso estábamos diciendo al principio, la primera mujer como instrumento de redención. ¿Y qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la serpiente antigua, la cual se llama diablo o Satanás. Y a renglón seguido continúa: y entre tu simiente y la simiente suya. En otras palabras, esa enemistad será entre la simiente de la mujer. Amén. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de nuestra redención, porque el Señor no iba a permitir que su obra magna, su gran obra, se echase a perder así nomás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad. Y comienza, hermanos, esa guerra, ese batallar, ese conflicto a través de la historia. Y sí, porque allí en este texto se está profetizando el nacimiento virginal. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. El gran misterio de la encarnación. Por eso, mi Cristo, Él no fue brotado de las profundidades de la tierra, ni tampoco fue un extraterrestre que llegó, mucho menos. Hubo un proceso en la historia de la humanidad. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la profecía, Él nace ¿de quién? De una mujer. Amén. De una madre, cuyo nombre es María. Porque si Eva fue instrumento de caída, María fue el instrumento que Dios usó para hacerse hombre. Amén. Y habitar entre los hombres. Y vamos a verlo allá en Gálatas capítulo 4 y el verso 4. ¿Qué nos está diciendo allí el texto bíblico? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley. Pero si nosotros le hacemos una translineación a ese texto, hay otra versión que dice, volvamos al 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de lo profético, Dios se hace ¿qué? Hombre. No hay ese amén, no es que no lo creen. Dios se hace ¿qué? Hombre. Nacido de mujer. ¿Por qué nacido de mujer? Porque su nacimiento fue tal cual como nacemos cualquiera de nosotros. ¿Cómo nacemos nosotros los seres humanos? Se rompe fuente. Y hay también, hermanos, hemorragia de sangre. La Escritura dice que el Señor Jesucristo en su nacimiento, en la condición de hijo, vino mediante agua y mediante sangre, dando cumplimiento a la genética. 9 meses de gestación en el vientre de María. Y se cumple allí, y nacido bajo la ley. Amén. Y sigue el verso 5 diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué bendición! Y es el momento cuando Él se constituye por el hecho de haber sido nacido de mujer en nuestro hermano mayor. Ese misterio de la encarnación, hermanos, si de pronto ustedes lo han leído y se les ha olvidado, está muy bien enmarcado en lo que está diciendo el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Ahí está bien especificado esto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, en esta noche, qué importante es saber lo que dice la Escritura. Si una mujer, Eva, fue un instrumento de dolor, María se convierte en un instrumento de gozo. Amén. Amén. Si Eva, tal como dice la Escritura, el Señor mismo profetizó en el capítulo 3 y el verso 15, tal como lo hemos leído, era para dar proféticamente cumplimiento al propósito que Él tenía. Por eso, hermanos, hermanas, en esta noche, qué importante es mirar por la Escritura algunos ejemplos de lo que es el amor maternal. Amén. Porque la madre, así para tantos hijos que de pronto no la valoran, ella sigue siendo ese instrumento de amor. Amén. Y la Biblia presenta ejemplos. El amor de Agar por su hijo Ismael. Génesis capítulo 21 y el verso 16. Allí encontramos a una mujer con dolor, con amargura, con tristeza, porque su hijo estaba a punto de morir de sed. Y observemos lo que dice la Escritura: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco,
porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Muchas son las madres, y las hay aquí, que en estos momentos están pasando por dolor, por angustia, al ver a su hijo, a su hija, muriendo lentamente en alguna de las tantas adicciones que el adversario a diario está ofreciendo a nuestra juventud. Pero también allí vemos a un Dios de amor y de misericordia, a un Dios que consuela a esa madre. Amén. Porque si bien ella sintió que Ismael ya moría y prefería retirarse de él y llorar con amargura de alma, dice el verso siguiente. Observemos: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? En otras palabras, ¿qué tienes, madre? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y le dio esa bendición de abrirle la visión. Y resulta que muy cerquita de ella, enfrente de ella, había un manantial de aguas vivas. Amén. Aguas que nos enseñan en esta noche que el Señor Jesucristo es el agua de vida, la roca de nuestra salvación. Corrió pronto, trajo agua, le dio de beber a su hijo. Y si seguimos leyendo Génesis, estudiando, hermanos, vemos que Ismael, el primogénito de Abraham, no de la promesa sino de la esclava, también es convertido en una gran nación. Madre, es el momento. No se dé por vencida. Cuando vea la situación de ese hijo, de esa hija que ha descendido a los abismos del pecado, la esperanza la tenemos en Cristo. Es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Otra mujer en la historia, Jocabed, la madre de Moisés. La sentencia estaba dada. Todo hijo varón nacido en Egipto tenía que morir. Pero Jocabed fue recursiva. Lo escondió hasta donde pudo esconderlo. Cuando ya vio que no podía más, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Una pequeña embarcación de juncos. Lo que conocemos todos nosotros, un canasto. Un canastico, a la manera de cuna. Lo calafateó, echó algo así como brea para cubrirlo. Y el agua no inundara el canasto. Y echó al niño río abajo. Fue recursiva. Amén. No quería que los verdugos de Faraón viniesen a arrebatarle al niño para matarlo. Lo escondió, como dije hace un momento, hasta donde pudo hacerlo. Pero luego el Señor le inspiró a hacer ese canastillo.
¿Qué recursos ha usado usted como madre para atraer ese hijo, esa hija a los caminos del Señor? ¿Qué recurso? A ver, eso sí se lo dejo para que su conciencia misma se lo diga. Amén. Estarás orando para él, ayunando para él, invitándolo a la iglesia. Pero resulta que en otras ocasiones el recurso es más bien ser tolerante a lo que ellos están haciendo. Moisés fue salvo de aquellas aguas, porque su hermana, ¿cómo llamaba la muchacha? Miriam. Aleluya. Estaba por allá fisgoneando. La princesa, hija del faraón, se estaba bañando con sus, ¿cómo se llama eso? Doncellas. Amén. Y la princesa fue movida a misericordia, se interesó, porque todo eso está dentro de los planes del Señor. No se dé por vencida, madre, al ver ese hijo calavera que de pronto tiene en la casa. No se dé por vencida, de ninguna manera, porque ese muchacho, esa muchacha, en un momento puede llegar a ser un gran instrumento de Dios en la iglesia. Amén. Testimonios hemos escuchado al respecto. Ana, la madre de Samuel, en su esterilidad, oró, clamó, gimió, lloró. Dios milagrosamente le escuchó. Amén. Dedicó a este niño al servicio del Señor. Y mientras ella estaba en gestación, laboriosamente estaba, hermanos, fabricándole la túnica, manos laboriosas. Amén. No eche a su hijo a la calle de ninguna manera, no lo eche. Siempre y cuando él vaya teniendo respeto por la casa, orar y clamar al Señor por él. Amén. Orar y clamar al Señor por él. Aquí vemos un testimonio maravilloso de estos jóvenes y cuántos jóvenes y cuántos otros más jóvenes. Amén. Rescatados por la sangre de Cristo Jesús. La sociedad no daba 50 centavos por ellos, pero en esta noche mi Cristo pagó un precio alto. Esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántas de esas madres de estos muchachos en estos momentos están dando gracias al Señor, ya sea que fuesen creyentes o no, pero prefieren ver a sus hijos aquí en un lugar como estos que no allá bajo de un puente o al pie de una caneca buscando un mendrugo de pan? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Samuel fue profeta. Y Samuel fue juez. Amén. Profeta y juez de Israel. Rispa. El amor de madre por sus hijos. Es la madre que llora cuando ve que sus hijos son mandados a asesinar. Los tiran a campo abierto y ella comienza a espantar
los cuervos que venían para devorar la carne de sus hijos. Lógicamente, para que eso no suceda, tener que espantar cuervos después de la muerte, hay que comenzarlos a espantar estando en vida. Amén. Muchos cuervos están rodeando la vida de tu hijo. Por eso no hay que ser tóxicos para con ellos, pero sí que vigilantes. Ahora que veníamos para la iglesia, para el culto, hablando ahí con el conductor, en el radio decía que hablando de los niños, que el tiempo que los niños pierden frente a la televisión, ya los niños no pierden tiempo frente a la televisión. Ya no. Ya la televisión fue sacada de la casa. Eso ya se convirtió en un instrumento de lujo, pero poco se ve. Pero allá vemos al niño y a la niña de escasiticos años, arrinconado, metiéndole el dedo y el dedo, ¿a qué? Al celular, al móvil. Y es difícil la vigilancia en ese momento. Antes de que su niño muera víctima de las redes sociales, de toda la basura que allí se encuentra, y usted tenga que llorarlo, comience entonces, madre querida, padre, en esta noche, a controlar esa situación para no tener que lamentar. Amén. La madre en tiempos de Salomón, esa madre protectora, amén, lo protegió, estaba siempre al lado de él. Y vemos ya por último la madre cananea, que es la madre intercesora. Era sirio-fenicia, su hija endemoniada, poseída por espíritu. De pronto tenía un leve conocimiento acerca de Cristo, pero ella tuvo esa confianza, tuvo esa fe, hermana, de pedirle al Señor que hiciese lo que él sabía hacer. Y vaya respuesta a la que el Señor le da. ¿Cuál fue? No está bien dar, ¿qué? El pan de la mesa de los señores, ¿a quiénes? A los perrillos. Señor, así sean las migajas, así sea lo poco. Amén. Así sea lo insignificante. ¿Hasta dónde llega la fe de esta mujer? ¿Hasta dónde llega la insistencia de esta mujer? Pero en cuántas ocasiones vemos a nuestros hijos en una mala situación, se ora 2 o 3 ocasiones y luego los dejamos a la deriva. Hay conocimiento de padres y de madres que han demorado años, años y años orando al Señor por su hijo, por su hija, sin descansar, sin desmayar, hasta ver el fruto de ellos. No importa la condición en que se encuentre. Es que usted y yo estamos bajo promesa. He aquí herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Esas son la herencia. Y no vamos a dejar que esa herencia que el Señor nos ha concedido, que son los hijos, hermanos, se vayan a echar a perder por negligencia.
De pronto alguien podrá pensar, bueno, el mensaje en esta noche fue dedicado a las madres parientes, o sea, las que paren hijos, las que dan a luz hijos. Pero resulta que también, si nosotros miramos un texto, ya termino con esto, y es allá en la primera carta que Pablo le envía al joven Timoteo, hablando acerca de la condición misma de la mujer. Para ella hay algo también bonito. La Biblia nunca ordena que todas las mujeres deban ser madres. Sin embargo, dice que aquellas que son bendecidas para ser madres deben tomar seriamente esa responsabilidad. Y las que no han tenido ese privilegio en el momento de serlo, mire lo que dice primera de Timoteo capítulo 2 y el verso 10 fue que dije, ¿cierto? ¿Qué verso? Vamos a mirar bien el texto acá. Verso 15, 2, el 15. Qué bonito ese texto. ¿Hablando de quién? El anterior, el verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Entonces la bendición es en que si bien no pudo concebir hijos, sí está llamada a engendrar hijos espirituales en el seno de la iglesia. O sea que la mujer no queda excluida para ser madre. Uno, teniendo la facultad de concebir. Dos, en el aspecto espiritual, convirtiéndose en una gran evangelista, engendrará hijos para el Señor nuestro Jesucristo. Hermanas, madres, en esta noche que el Señor les bendiga y un abrazo en el nombre del Señor Jesús.